y junto con Aurelio Suárez y con este servidor iniciaremos un proceso de transformación profunda de esta ciudad sobre la base de lo construido hasta ahora por el Polo Democrático Alternativo. El programa de Aurelio Suárez a la alcaldía, el programa de Donaldo Casado para la privada y mi programa al Consejo de Bogotá solo pueden realizarse sobre la base de una profunda transformación de la ciudad. Y esa profunda transformación tiene estrecha relación con lo que ha planteado el senador Robledo en su intervención. Se trata ni más ni menos que de hacer realidad los derechos humanos, los derechos sociales, la vida para todos los colombianos y desde luego para los bogotanos y las bogotanas que forman parte o formamos parte muy importante de la nación colombiana. Es una transformación profunda porque tenemos que enfrentarnos a quienes le han entregado el país a las transnacionales, como lo mencionó aquí Aurelio Suárez, a los que han convertido los bienes básicos para la vida en una mercancía. Me refiero a la vivienda, me refiero al agua, me refiero a las riquezas que existen en este país. Estamos asistiendo, como lo ha dicho Robledo, a la política más entreguista que registre la historia del país en favor de los intereses extranjeros. Estamos asistiendo a la entrega de la salud, del agua, de la vivienda y quieren también la educación a intereses privados, a intereses extranjeros en gran medida. Por eso esta campaña electoral en Bogotá y las que se adelantan en el resto del país adquieren una dimensión como nunca antes habían tenido. Lo que se juega el 30 de octubre, como se ha puesto de presente esta noche, y lo ha dicho el Polo Democrático, en toda la ciudad, es ni más ni menos si vamos a permitir que se terminen de robar lo que queda y cerrar las posibilidades de cambiar el rumbo. Yo no quiero que pase en Colombia lo que está ocurriendo en Chile. Seguramente ustedes han visto que llevan 3 meses los estudiantes peleando contra una educación mercantilizada. Ese es el plan que el gobierno de Santos, con su ministra de Educación a la cabeza, quiere imponerle al país con la reforma educativa. Por esa razón, tenemos que mirarnos en el espejo de Chile, donde un gobierno con debilidades, pero con un componente popular importante, perdió las elecciones hace casi 2 años y se instauró un gobierno de derecha que estaba riendo con lo que se había logrado revertir de la dictadura de Pinochet. De ahí que yo me una a las palabras de Robledo y de Aurelio cuando advierte
que si el Polo Democrático Alternativo pierde la alcaldía de Bogotá, va a haber una regresión profunda en la ciudad. Por eso tenemos que salir a defender lo bueno que ha hecho el Polo. Eso no es contrario a mantener la crítica en aquellos aspectos en que debe hacerse, pero hay que defender lo bueno que ha hecho el Polo y hay que avanzar muchísimo más. Aquí, en esta localidad y en este sitio, se ha presentado también el problema de un concepto de espacio público establecido por el señor Peñalosa de manera autoritaria, donde con el pretexto de recuperar el espacio público, muchos pequeños comercios fueron quebrados, porque desde luego que la defensa del espacio público es algo muy importante, pero no se puede hacer como una agresión contra la gente. El problema de los cerramientos en toda la ciudad es un problema derivado de esa concepción autoritaria que impuso el señor Peñalosa. Donde yo vivo también nos tocó quitar las rejas porque un abogado, utilizando de manera lucrativa las acciones populares, instauró cerca de 300 o más demandas en toda la ciudad, y eso para lo único que sirvió fue para enriquecer los bolsillos de esa persona. En una ciudad donde, a pesar de los esfuerzos del Polo Democrático, hay una gran inseguridad, no se puede plantear una supuesta recuperación del espacio público sobre la base de dejar a la ciudadanía indefensa. En esa supuesta contradicción entre la defensa del espacio público y la seguridad de la gente, yo estoy por la seguridad de la gente. Uno no entiende cómo se defiende supuestamente el espacio público mientras se le entrega el patrimonio de la ciudad a los intereses privados y transnacionales, como ha ilustrado aquí esta noche Aurelio Suárez. Uno no entiende cómo se hacen esas cosas cuando elementos fundamentales de los bienes comunes del medio ambiente, como los cerros orientales, se le entregan a las transnacionales mineras que destruyen esos espacios fundamentales desde el punto de vista ecológico. Yo voy a terminar, mi intervención es corta, porque aquí todos queremos escuchar a don Ana. Sin embargo, permítanme decir solo una cosa más. Yo he sido un defensor del derecho humano fundamental al agua potable. Encabecé un referendo que recogió más de 2 millones de firmas en todo el país y cerca de 600.000 en esta ciudad. Saludo alborozadamente el anuncio de que la alcaldesa piensa establecer el mínimo vital gratuito para el estrato 1.
creo que ese es solo el primer peldaño, porque como dijo Aurelio Suárez, el 1 de enero vamos a dar un salto hasta el final de la escalera y vamos a establecer ese mínimo vital gratuito para toda la población como garantía de un derecho humano fundamental. Y como he hecho en otras partes de Bogotá donde he estado, me comprometo aquí esta noche ante ustedes de que pase lo que pase en las elecciones, si la correlación de fuerzas en el Consejo no nos es favorable, vamos a acudir al mecanismo del referendo en Bogotá para establecer el mínimo vital gratuito de agua para toda la población. De esta manera, y con eso termino, iniciamos un camino que, como dice el resumen de mi programa, vamos por el agua, por la vida y por los derechos sociales. Les pido, compañeras y compañeros, que nos acompañen a Aurelio, a Donaldo y a mí por esos objetivos para Bogotá.